Hoy voy a tener el placer de hablar con una persona a la que he conocido recientemente. Él es un médico ginecólogo y además es experto en integración sensorial. Él es director de un centro en Guatemala y vamos a hablar de un tema muy interesante que sé que les va a gustar y además sé que va a ser de mucha ayuda para muchas personas. Así que los invito a que escuchen esta fascinante conversación que vamos a tener. Y ya saben, no olviden suscribirse a mi canal si les gusta el contenido para seguir apoyando esta misión. Bueno, hoy, como les adelantaba en la introducción del vídeo, tengo una persona que sé que les va a gustar muchísimo todo lo que vamos a hablar en nuestra conversación. Los invito a que nos acompañen y vean la entrevista completa porque es un tema realmente apasionante e interesante y hasta cierto punto desconocido para muchas de las personas que puedan estar viendo esta entrevista. Así que acompáñennos. Bienvenido, Óscar. Antes que nada quería agradecerte de verdad encarecidamente tu tiempo porque sé que eres una persona bastante ocupada y bueno, siempre me gusta empezar pidiéndole a las personas que me acompañan que se presenten, bueno, quién eres, de dónde eres y cómo has llegado al mundo de la neurodiversidad. Gracias, muchísimas gracias Lucía por la invitación. Pues soy el doctor Óscar Ordóñez, vivo en Guatemala y tengo un centro terapéutico infantil en Antigua Guatemala, que es una de las ciudades coloniales más hermosas que tenemos en Latinoamérica. El centro es especializado en integración sensorial, pero ofrece servicios multidisciplinarios de muchas más áreas para poder atender a nuestros chicos con esa neurodiversidad tan diversa. Bueno, cuéntanos un poco, porque sé que eres médico, eres ginecólogo, cirujano. Cuéntanos un poco de dónde nace esa pasión por la medicina, en principio. Ok, desde que estaba en la etapa de bachillerato, le llamamos acá en Guatemala, en Estados Unidos el high school, sabía que iba a ser médico. No tenía otra opción en mi mente, siempre lo supe y no me equivoqué porque creo que elegí una carrera hermosa, de servicio y es una carrera que me ha permitido realizarme en todos los sentidos de mi vida. También desde muy joven sabía que quería ser ginecólogo, aunque cuando cursé por el módulo de pediatría, adoré esa área y dudé. Fue el único momento donde mi decisión tambaleó porque sentí que tenía muchas aptitudes para ser pediatra. Pero también me apasionaba toda la parte quirúrgica, quirófano, todo lo que eso conlleva, y al final pues seguí pensando en ginecología, pero como Dios tiene todo tan marcado estos caminos, muchos años después me regresó a trabajar con niños y ahora me permite cumplir con dos profesiones muchos de los objetivos, anhelos o ilusiones que yo tenía en el pasado, porque sigo siendo ginecólogo activo, obstetra y al mismo tiempo terapeuta en integración sensorial, y me encanta esta diversidad. Un día en la mañana el traje de médico y por la tarde de repente el traje de terapeuta. Pero cuéntanos, ¿en tu familia hay alguien dedicado al mundo de la medicina o cómo surge esa pasión por la medicina? Fui el primero de mi familia. Bueno, soy el único en realidad. Y no sé, me encantaba esa parte de servicio, el conocer, el aprender mucho y poder ayudar, ¿verdad? El poder poner esa facultad de ayudar a las demás personas a encontrar esa salud tan deseada. Y en el caso de la obstetricia, poder ser una herramienta para ayudar a traer vida a este mundo, cuidar esas vidas desde que son tan pequeños, también es algo que me jaló, me atrajo a eso. ¿Y cómo Óscar da ese salto de la medicina, de la ginecología, al mundo de la integración sensorial? Inesperado.
si yo hubiera pensado 10 años atrás que iba a hacer esto, tal vez no, nunca lo hubiera pensado. Eh, muchos de los que estamos en esta rama de la neurodiversidad, condiciones del neurodesarrollo, nos mueven en realidad los aspectos familiares. Y, y solo algo familiar y un inmenso amor era lo que podía haber hecho que hiciera un brinco tan grande y tan diverso. Mi hijo con dificultades de integración sensorial, un problema de procesamiento sensorial y modulación sensorial, que no encontrábamos lugares aquí en mi país donde poder recibir la atención o la intervención correcta. Eso me llevó a buscar qué más podía hacer yo por él. Y al principio fue una idea muy unilateral porque pensaba en él. Entonces empecé a buscar las opciones de cómo poderlo apoyar. Después de un transitar un poquito largo y de muchos sub y baja, ¿verdad? Como esas montañas rusas que de repente no encuentra uno por donde te sientes muy abajo, tomé la decisión de que yo tenía que hacer algo por él y empecé a buscar las alternativas. Fue muy difícil encontrar un espacio en la parte de integración sensorial viniendo de ser un médico y sobre todo un médico en el área de ginecología, ni siquiera pediatría, psiquiatría o algo más afín. Pero cuando uno tiene el empeño y ese deseo de lograr algo, los obstáculos, aunque te los dicen todos, no va a poder hacer esto, no le permitimos tal cosa, uno los logra vencer y los vencí. Y eso me permitió especializarme en integración sensorial. Empecé con la idea únicamente de apoyar a mi hijo, pero después sentí que era un egoísmo enorme solo darle atención a él cuando ya tenía las competencias, las acreditaciones y todo lo necesario. Surgió la idea de abrir el centro con la opción de poder ayudar a muchas más personas y a muchas más familias. Y cuando los proyectos van cargados de amor y con buenas intenciones, se van sumando también personas que te van apoyando. Y entonces actualmente pues cuento con un equipo fabuloso de profesionales que juntos tenemos esa misma visión, y CEDIS pues da a nuestra población de Antigua Guatemala y lugares cercanos de la ciudad atención en muchas áreas, y además tenemos un programa de educación personalizada, porque yo viví la experiencia de que te dicen no, aquí no puede estudiar su hijo, no tenemos las capacidades, y te cierran la puerta, y es tan frustrante que no encuentres un lugar donde tu hijo tenga todo ese derecho de aprender a su ritmo, de aprender en base a sus capacidades y sus condiciones, y hacer objetivos viables, objetivos específicos para él, no para 30, 40 niños de un salón de clases. Entonces, el centro surgió así, con un programa de educación personalizada, más el programa de atención terapéutica, y este año acabamos de cumplir 7 años. Sabes que escuchándote me siento bastante identificada contigo, porque realmente yo también hice un cambio radical en mi carrera profesional. Yo estuve muchos años dedicada al mundo de los negocios, era mi pasión realmente, me encantan las finanzas, me encanta el mundo de los negocios, pero realmente las necesidades de mi hijo pues básicamente, pues como tú dices, no fueron el motor que me impulsó a tomar la decisión final de cambiar de carrera y dedicarme ahora al mundo de la salud. Y de verdad que, o sea, es realmente de verdad impresionante, ¿no? Lo que comentas. El hecho de que cuando tú tienes las herramientas, cuando tú realmente tienes ese conocimiento, el hecho de no sentir ese egoísmo, de decir, ok, ya yo aprendí, ahora quiero dedicarlo a mi hijo, sino que todo lo contrario, ¿no? Eso te lleva a querer compartirlo con más personas, te lleva a querer ayudar a más personas, a querer ampliar ese campo, ¿no? de apoyo y de ayuda a los demás. Entonces, cuando encuentras personas así, ¿no? Que comparten tu misma visión, que comparten tus mismos valores, pues creo que esas conexiones surgen de manera inmediata, ¿no? Como en este caso me pasó contigo. Cuando te escuché hablar con nuestra querida Anabel Cornado, que casi siempre sí, la menciono casi siempre en todas mis intervenciones, pero es que realmente es una persona increíble. Y eso, de verdad que me conmueve y me alegra gratamente, ¿no? El hecho de ver que no todo está perdido en este mundo, que seguimos
seguimos siendo muchos, ¿no?, los que queremos realmente hacer una diferencia y los que queremos compartir nuestro conocimiento, que muchas veces nos damos cuenta de que generamos a veces ese pequeño egoísmo, ¿no?, de no querer compartir lo que conocemos, ¿no? Entonces, me gustaría que nos contaras un poquito, para la gente que no está muy familiarizada con el tema de la integración sensorial. Yo sí es verdad que he escuchado hablar del tema de la integración sensorial, pero tampoco soy una experta en el campo, y por eso me gusta siempre contar con personas que dominan el tema, porque no me gusta hablar de lo que no conozco así a ciencia cierta, ¿verdad? Claro que Me sí. gustaría que nos explicara un poco en qué consiste, bueno, en este caso, las características de tu hijo, que te diste cuenta que tenía un problema de integración sensorial. Explícanos un poquito, bueno, cómo te das cuenta de esa necesidad que tenía tu hijo, y cómo uno percibe, cómo se puede dar cuenta un padre de que su hijo tiene problemas de integración sensorial. Claro. Bueno, primero te cuento que la integración sensorial no es algo nuevo. Estamos en el 2023, pero realmente la teoría de la integración sensorial está descrita desde finales de los 80, en 1989, por una científica sumamente admirable, la doctora Jane Ayres, en California. Ella fue la que empezó a preguntarse qué relación existía entre cómo nuestro cerebro interpretaba lo que sentíamos, tanto del interior de nuestro cuerpo como de lo del exterior, cómo eso se relacionaba en realidad con el comportamiento, con las emociones y con el aprendizaje. Definitivamente, esa diferencia entre si no interpretábamos bien algo, teníamos una respuesta que no era la común o la que la media tenía, que fue lo que hizo que la doctora Ayres desarrollara y empezara a investigar con profundidad y desarrollar todo el concepto y toda la teoría de integración sensorial. Definió pautas de intervención, métodos diagnósticos, y desde el 1980 la teoría de integración sensorial se imparte en el sur de California. Entonces no es algo nuevo para Estados Unidos, pero para muchos de nuestros países de Latinoamérica sí lo es, ¿verdad? ¿Y qué es la integración sensorial? Pues la misma doctora Ayres lo definió como la capacidad que tiene nuestro cerebro de organizar, clasificar y ordenar todo lo que sentimos, todo lo que percibimos a través de nuestros sentidos, y relacionarlo con todas esas experiencias y memorias sensoriales previas. Al hacer ese switch, esa unión, mejor dicho, de información entre lo que estamos sintiendo, lo que ya hemos vivido, nos permite tener algo bien importante que se llama percepción. La percepción es darle significado a lo que estamos sintiendo, a ese estímulo químico, a ese estímulo luminoso, a lo que nuestros órganos internos nos están diciendo. El cerebro pues se encarga de recibirlo, como les digo, organizarlo, clasificarlo, para poderlo interpretar y a partir de ahí darle un uso. Y dependiendo cómo sea ese uso, es como vamos a evidenciar en nuestros chicos conducta, emociones, capacidad para aprender y cómo va en sí en el proceso del desarrollo de todos los chicos. Entonces es algo fascinante porque en realidad intervienen procesos neurológicos, sistema nervioso central periférico, sistema nervioso central y todos los estímulos que podamos tener, tanto internos como externos. Entonces, 8 sentidos, no 5 como estamos acostumbrados. Tenemos 3 sentidos que son sumamente importantes y de hecho están en la base de nuestra pirámide del desarrollo. 2 de los que no son tan conocidos, como el sistema propioceptivo, el sistema vestibular y el táctil. Sí, ahora vamos a hablar un poquito, ahora vamos a explicar un poquito ese tema de los sentidos adicionales. Pero explícanos un poquito, como te comenté anteriormente, explícanos cómo se da cuenta un padre de que su hijo tiene un problema de integración sensorial. Ok. Hay una frase muy linda que dice que el comportamiento y el aprendizaje y el desarrollo es la forma de hacer visible todo el trabajo invisible de nuestro cerebro a la hora de integrar los sentidos. Es decir, vamos a poder identificar dificultades o trastornos o disfunciones de integración sensorial. Los vamos a ver o se van a hacer evidentes dependiendo cómo sea el comportamiento de nuestros hijos o de los niños, cómo sea su desarrollo motor y cómo es su capacidad de aprender. Es decir,
cuando vemos que nuestro chico empieza a tener dificultades motoras, dificultades en organizar sus pensamientos, dificultades en aprender, en el desarrollo del habla, empezamos a notar que hay algo en su desarrollo que no está caminando o no está fluyendo de la mejor manera. Desde los pequeños hitos del desarrollo a nivel motor, de cómo enderezamos la cabecita, cómo nos giramos, cuando nos ponemos de pie, cuando gateamos, todos esos aspectos que empezamos a ver que no están fluyendo de manera natural, ya son alertas de que pueda ser lo visible de un proceso que no se está dando bien de integración sensorial. Entonces, la conducta, el comportamiento, el aprendizaje y el desarrollo es la manera en la que vamos a evidenciar cuando hay dificultades en la integración sensorial. Ahora, actualmente lo relacionamos mucho con el autismo. Y, Eso te iba a preguntar. Y es bien importante aclarar que las disfunciones o los trastornos del procesamiento sensorial pueden estar en comorbilidad con otras condiciones del neurodesarrollo, pero no son exclusivamente de una entidad o de otra, sino que incluso los trastornos del procesamiento sensorial pueden estar de manera unitarios sin estar asociados a ninguna otra condición. Pero en el caso del autismo toma mucho más relevancia porque alrededor del 92% de nuestros chicos o adultos con autismo tienen dificultades de integración sensorial. Entonces, por eso cuando vemos problemas de integración sensorial, ya sea a nivel de dispraxia, disfunciones vestibulares, propioceptivas o de modulación sensorial, casi siempre pensamos es una persona o es un niño con autismo. Y no necesariamente, probablemente sí, pero no es una condición que lo asegure, ¿verdad? ¿Por qué están tan relacionados el aspecto del autismo con el aspecto de la integración sensorial? ¿Hay alguna explicación científica que da respuesta a esta conexión que hay entre el autismo y la integración sensorial? A nivel del desarrollo, no se ha logrado describir a ciencia cierta una condición fisiopatológica que desencadene o que relacione, pero inmadurez del sistema nervioso central, problemas en las conexiones neuronales a nivel de las dendritas, se ha evidenciado que es muy común que nuestros chicos con autismo tengan esta dificultad y por eso se relaciona con esta manera inadecuada que el cerebro interpreta lo que está percibiendo a través de los sentidos. También vemos comorbilidad, por ejemplo, no solo en autismo, sino en TDAH, en trastorno de déficit de atención e hiperactividad, también en otras condiciones que tienen que ver casi siempre con problemas o condiciones neurológicas. Y entonces, ¿puede haber casos en los que la persona pueda tener problemas de integración sensorial, pero no tener autismo? Por supuesto. Y de hecho, al inicio, puede confundirnos y hacernos pensar o creer que tiene autismo y hacer un diagnóstico relacionado al autismo. Esto se ve mucho en aquellos casos de autismo de muy alto funcionamiento o lo que llamábamos también antes síndrome de Asperger. Los confundíamos mucho, se hacían muchos diagnósticos relacionados, pero cuando ya los chicos estaban en procesos terapéuticos en intervención de integración sensorial, notábamos que muchas condiciones o conductas iban mejorando, iban mejorando la capacidad de socializar, estas conductas restrictivas, porque mucho estaba relacionado a problemas de modulación sensorial. Yo me vuelvo poco sociable si, por ejemplo, no tolero los ruidos, los sonidos fuertes. Me vuelvo poco sociable si no me gusta que me toquen, porque cada caricia o cada contacto que tiene mi piel no la siento como agradable, sino la siento como una lesión, como algo que daña mi cuerpo. Si a nivel visual, por ejemplo, tener lugares muy cargados me alteran mi conducta, yo me vuelvo poco sociable, me vuelvo muy restrictivo con lo que hago porque regularmente prefiero hacer las cosas o estar en el sitio o en el lugar donde yo me siento bien. Entonces empezamos a ver que ahí ya estamos marcando dos criterios de autismo, ¿verdad? Problemas de socialización, conductas restrictivas. Un tercero, los problemas de modulación sensorial. Entonces todo nos hace parecer que pudiéramos tener
una condición de autismo. No estoy diciendo que no estén juntas, porque siempre vimos que un 92% de los casos están juntas, pero en realidad cuando intervenimos a nuestros chicos y mejoran sus problemas de modulación, vemos que se vuelven más sociables, comprenden más. Si tratamos un caso de dispraxia donde a nivel motor, a nivel de ideación hay dificultades, y conforme va pasando el tiempo y el proceso de intervención mejoran sus capacidades de respuesta, su capacidad adaptativa, vemos que nuestros chicos empiezan a abrir, sus campos de acción se vuelven mejores porque él ya tiene más confianza en su cuerpo, conoce mejor cómo utilizarlo. Entonces, ese chico que mirábamos 2 años atrás, que parecía un clásico de autismo y que podíamos hacer un checklist de los criterios del DSM-5, vemos que ya nos hacen dudar, porque de repente empezó a socializar, empezó a hablar más, comprendió más, quiere ahora participar en otras actividades, ya no es tan restrictivo. Entonces, de repente nos saca un poquito del parámetro que ya teníamos. Y personalmente, sobre todo niños muy pequeños, yo siempre prefiero, si hay problemas de integración sensorial y tenemos dudas con el diagnóstico de autismo, dejémoslo como una duda, dejémoslo como una hipótesis y empecemos a intervenir. Y no pasa nada si hasta dentro de un año hacemos una revaloración, porque realmente es un año donde vamos a trabajar mucho en los problemas y en las dificultades que tiene el día a día nuestro chico y nos puede dar otro panorama después. Claro, lo que pasa que el problema con eso es que aquí en Estados Unidos, por suerte o por desgracia, como se le quiera considerar, si no tenemos un diagnóstico, muchas veces los servicios no los podemos recibir. Claro. Entonces necesitamos el diagnóstico de autismo para poder recibir una serie de servicios que los seguros médicos, tanto privados como públicos, nos ofrecen. Y a veces es por eso que es necesario. Entonces hay muchas personas que tienen cierta reticencia a recibir ese diagnóstico o a emitirlo, pero realmente está muy condicionado a la necesidad de tener o no esos servicios. Entonces, otra pregunta que te quería hacer es, en el aspecto de la integración sensorial, si estoy bien informada, creo que lo trabaja la terapia ocupacional, pero ¿se puede trabajar desde otro campo o solamente lo trabajan los profesionales dentro de lo que es la terapia ocupacional? Sí, principalmente es la terapia ocupacional el campo más ad hoc para poder trabajar integración sensorial por toda la expertise y la experiencia que tienen como parte de la parte ocupacional. Pero en realidad la certificación de integración sensorial está abierto para fonoaudiólogos, terapeutas del lenguaje y para fisioterapeutas. Entonces, en teoría, para todas estas personas quienes está abiertas y se certifican, podrían trabajar integración sensorial. Qué interesante. Entonces ahora sí, vamos a explicar un poco el tema de los sentidos. Claro. Que para mí fue un gran descubrimiento. En realidad, yo descubrí el sistema vestibular y el sistema proprioceptivo hace algunos años, pero el otro día en tu conversación con Anabel escuché que había un octavo sentido y ese sí no lo conocía. Así que bueno, me gustaría que nos hablara así brevemente porque sé que es un tema bastante extenso y tampoco quiero hacer la charla demasiado larga. Que nos hablases un poquito y quizá luego en otra ocasión, si quieres, hacemos un programa especialmente dedicado al tema de los sentidos. Claro que sí. Estos 8 sentidos siempre han existido, no es que sean nuevos, pero definitivamente a nivel de educación escolar, de media, primaria, siempre nos enseñaban los 5 sentidos. Incluso a nivel universitario en la medicina, nunca recuerdo que me hayan hablado de los otros 3 sistemas sensoriales. Entonces, sí es común que la gente se sorprenda que tenemos 8 sentidos, y no es el sexto sentido que dicen muchos, la mujer tiene un sexto sentido. No, no es ese. Es cierto. Muy bien. Son 3. Los nombres de ellos es el sistema vestibular, propioceptivo y el interoceptivo. El sistema vestibular y propioceptivo son de los sistemas base para el desarrollo y son de los primeros sistemas que nuestro cerebro empieza a integrar. Incluso la semana 9 de gestación, ya el sistema vestibular empieza a registrar estímulos de movimiento de nuestro embrioncito en formación. Y alrededor de la semana 24-26, este sistema ya está funcionando.
El sistema vestibular está localizado en el oído interno. Ahí hasta el final creíamos que solo era la audición, ¿no? En el oído también tenemos el sistema vestibular y es el que se encarga de recoger toda la información que tiene que ver con el movimiento de nuestro cuerpo y relaciona nuestro cuerpo con la gravedad del planeta. Son dos aspectos. ¿Tiene que ver entonces cuando a veces nos sentimos así como que estamos mareados un poco? Correcto, por supuesto. De hecho, un problema, bueno, si das muchas vueltas o alguna situación así, es lógico que nos podamos marear, pero hay personas que no integran bien el sistema vestibular y pueden padecer de mareo, vértigo, falta de equilibrio, y todas esos son algunos de las señales que podemos darnos cuenta. Si lo trasladamos a nuestros niños pequeños, les costó caminar, cuando caminan parecen torpes, parecen inseguros, no pueden correr, su correr es también muy torpe. Si les pedimos que salten, se les dificulta saltar en un pie, en dos pies, no logran mantener el equilibrio, pareciera que siempre se van a caer. Desde ahí son signos que ya podemos darnos cuenta que nos hacen sospechar de un problema de integración sensorial. Entonces, cada vez que nuestra cabeza se mueve, gira en cualquier dirección, empieza a estimular el sistema vestibular para ubicar nuestro cuerpo en el espacio tridimensional. ¿Para qué es eso importante? Si no nos ubica, no podemos utilizar nuestro cuerpo en el espacio, no podríamos hacer tantas de las cosas que hacemos, conducir, cocinar, tender una cama, por ejemplo, porque nuestro cuerpo no se relaciona adecuadamente con este espacio que está en 3 dimensiones. También nos relaciona con la gravedad de nuestro planeta. La gravedad del planeta atrae nuestro cuerpo hacia el suelo. Si no tuviéramos una relación acorde con la gravedad del planeta, jamás podríamos ponernos de pie. Y siempre tendríamos que estar pegados al suelo. Y muchos de nuestros chicos que tienen dificultades con la gravedad, se les llama que tienen un proceso de inseguridad gravitacional. Y lo podemos ver en aquellos chicos que solo los levantas un poquito y su reacción es exageradamente de miedo. Los quieres subir a un columpio, los balanceas un poquito y no lo toleran. Despegar los pies del suelo es casi que un reto imposible para ellos. Entonces, ahí realmente también podemos ver con esos signos dificultades en el sistema vestibular. Entonces, el sistema vestibular nos ayuda a posicionar nuestro cuerpo en el espacio, nos ayuda a relacionarnos bien con la gravedad, con el equilibrio, con las posturas, y también tiene mucho que ver con la coordinación de nuestros ojos y de nuestras manos, cómo enfocar nuestra vista en un campo visual estable, cómo correlacionar cuando vemos hacia una pizarra y queremos trasladar la mirada luego hacia una hoja de papel. Por eso es que uno de los aspectos que te mencionaba, cómo se hacen evidentes los problemas de integración sensorial con problemas de aprendizaje. Cuando tenemos chicos que se les dificulta poner la atención, escribir, hacer cruces de línea media. Cuando vamos a escribir regularmente tenemos, si lo somos diestros, cruzamos nuestra línea media, volteamos a ver al pizarrón. Son tantas cosas que hacemos que cuando no tenemos conciencia de ellas parecieran que son facilísimas, pero en realidad hay una cantidad de sistemas sensoriales enfocados para que podamos hacer este tipo de acciones. La lectura, cuando ya vemos problemas de dislexia, de disgrafía, porque nuestros chicos no pueden tener un campo visual estable, no pueden hacer acciones motoras de integración bilateral, de cruce de línea media, les pides que salten en payasito, no lo pueden hacer, o que salten con los 2 pies, o moviendo una mano hacia adelante y otra para atrás, por ejemplo. Ya nos empieza a enseñar de que hay dificultades vestibulares o propioceptivas o de campo visual, ¿verdad? Entonces, todo lo que veamos que no va con un desarrollo acorde, por eso decimos que la integración sensorial es la base del desarrollo. Si no podemos integrar bien toda la información de nuestros sentidos, nuestro desarrollo va a tener tropiezos también. Y aparte, el sistema vestibular podríamos mencionarlo como el más importante, y en nuestra pirámide del desarrollo abarca un bloque súper importante y súper grande, porque no solo relaciona lo que te acabo de mencionar, sino que se le llama también sistema unificador. Cuando queremos tener esas percepciones que te mencionaba, ese significado al estímulo, utilizamos el sistema vestibular para que una la información de todos los demás sentidos, la conjunte y tengamos un solo significado.
Yo pongo mucho el ejemplo de que si yo te pongo a ti ahorita enfrente acá una manzana y te pregunto qué es, tú me dices de inmediato una manzana. Y si te pregunto qué sistema sensorial utilizaste para identificarlo, probablemente de inmediato me digas la vista. Pero yo te puedo decir, no, usamos más sistemas sensoriales y empecemos a escarbar un poquito de información. Utilizamos el sentido del gusto porque tú ya tienes memorias sensoriales que saben cuál es, por ejemplo, el sabor de una manzana, el olor de una manzana, ya la has tocado. Entonces, cuando el estímulo visual vino a ti y lo mandó al cerebro, vino el sistema vestibular y puso a trabajar a todos los demás para que pudieran mandar todas sus experiencias sensoriales del pasado y que tú en fracción de segundos me dijeras, es una manzana. Así trabaja el sistema vestibular. Por eso, si tenemos alguna falla en el sistema vestibular, también vamos a tener falla probablemente en otros sistemas sensoriales. Es fascinante el sistema vestibular. Sí, no, ya veo. ¿Y el octavo sentido? Si quieres, antes de pasar al octavo, te voy a hablar del propioceptivo, porque tiene algo que ver que nos va a llevar a eso. Ok, el otro sentido que no conocemos tanto se llama propiocepción o propioceptivo. Este recoge toda la información de nuestros músculos y de nuestras articulaciones. Y es vital para que podamos generar un aspecto trascendental, conciencia corporal, es decir, que podamos reconocer nuestro cuerpo en todo momento, qué músculos, qué articulaciones actúan para cualquier acto motor que queramos desempeñar. Entonces, el sistema propioceptivo junto con el vestibular trabajan de la mano y nos ayudan a algo que se llama planificación motora. Aquellos niños de 2 años y medio que se vuelven unos terremotíos en casa, es porque en esa edad justamente la parte propioceptiva y vestibular están trabajando arduamente, están generando mucha conciencia corporal y están conociendo cómo usar su cuerpo y nadie los para. Andan de un lado al otro y se vuelven hasta algo rebeldes porque ellos ya se reconocen como seres individuales capaces de hacer cosas por sí mismos. Por eso es que cuando en el desarrollo vemos chicos con dificultades en la planificación motora, decimos, ojo, aquí está pasando algo con el sistema propioceptivo, aquí está pasando algo con el sistema vestibular y tenemos que regresar a evaluar y descubrir qué puede estar sucediendo. Entonces hablamos de que el propioceptivo nos da conciencia corporal y nos permite utilizar nuestro cuerpo de manera consciente, pero también de manera inconsciente. Por ejemplo, algo que me encanta poner este ejemplo, más ahora con la tecnología y los teléfonos que son tan caros y tan modernos y los apreciamos tanto, vienes tú, tienes tu teléfono pegado ahí a tu escritorio y por alguna razón se va a caer. Tú no piensas qué músculos vas a utilizar. Cuando tú menos te lo imaginas, tu mano ya agarró y cachó el teléfono y lo salvó de la caída. El reflejo, ¿no? Eso le llamamos el reflejo. Claro, pero en realidad es un trabajo de planificación motora a velocidad de milisegundos gracias a esa conciencia corporal, a esas experiencias sensoriales que hemos tenido en el pasado. Entonces, para poder hacer mucho de lo que actualmente hoy hacemos o haber escalado esta pirámide del desarrollo, estos dos sistemas, junto con el táctil, generan mucha información a nuestro cerebro. Y pasa algo bien importante, por ejemplo, también en problemas de alimentación y del desarrollo del habla y lenguaje, está ligada a la integración sensorial de una manera muy, muy fuerte. Entonces, cuando tenemos dificultades en el proceso del lenguaje, hay problemas sensoriales, regularmente vestibulares, propioceptivos, auditivos, de percepción, que están obstaculizando o haciendo que este proceso del lenguaje no se vea tan bien. Entonces, si te das cuenta, ahora te menciono otro aspecto que relacionamos mucho con el autismo, la falta de lenguaje o la dificultad en el lenguaje. Y muchas veces empezando a trabajar mucho la parte de integración sensorial, de conciencia, percepción auditiva y todos estos estímulos, vemos que de repente, ¡pum!, empieza a desarrollar lenguaje nuestro niño y pareciera que no lo cambiaron. Porque por la frustración que tenía antes al no poderse comunicar, al no comprender todo, había cantidad de berrinches y conductas disruptivas que nos hacían decir, uy, este grado de autismo es fuertísimo. Pero en realidad, cuando ya empezó a comunicar y a hablar este chico, empezó a tener más intereses de acción, todas esas cosas empiezan a bajar y el panorama nos empieza a cambiar.
Y ahí vamos ahora con la interocepción, que es el llamado octavo sentido. Se le llama también el sentido muy relacionado a las emociones. Nunca pensaríamos de que nuestros órganos internos también hablan y también se comunican. Siempre pensamos más en la función motora que hace el aparato digestivo, el corazón a latir, por ejemplo, pero en realidad incluso nuestras arterias también mandan mucho de esta información sensorial a nuestro cerebro, dependiendo cómo son estimuladas. Y si hablamos de conciencia corporal gracias al propioceptivo, también tenemos que hablar de una conciencia interoceptiva, es decir, qué tan conscientes o qué tan buenos son nuestros sistemas sensoriales internos que comuniquen al cerebro lo que está pasando. No sé si has escuchado en algún caso, por ejemplo, de algún niño o algún adulto que puede llegar a comer y que no sabe en qué momento detenerse y se detiene hasta que empieza a vomitar. Es una falta de conciencia interoceptiva. El estómago no está mandando la información correcta o el cerebro no la está interpretando de manera correcta y entonces no tenemos sensación de saciedad. Otro ejemplo muy importante de las funciones del interoceptivo es cuando aprendemos a ir al baño. Es porque nuestra vejiga urinaria manda la señal adecuada que nos hace sentir que está sobredistendida y que tenemos que irla a vaciar. Si no tenemos conciencia interoceptiva, nunca vamos a llegar a sentir esa expansión de la control de esfínteres, ¿no? Correcto, y nos orinamos. Igual con la parte de las heces. Pero, por ejemplo, incluso, hablando de algo más profundo, la ventilación. Nuestras arterias mandan información hacia nuestro cerebro, por ejemplo, de la cantidad de dióxido de carbono que tenemos, qué tan rápido tenemos que respirar para poder ventilar y oxigenar adecuadamente. Y eso es una parte de esa conciencia interoceptiva un tanto subclínica, que no somos tan conscientes de ello. Somos más conscientes de interpretar al estómago, de interpretar a la vejiga urinaria, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el sistema interoceptivo tiene una función importantísima porque dime algo, Lucía, si tú tienes mucha hambre y yo no te puedo dar de comer, tu conducta va a cambiar, tu emoción va a cambiar. O sencillamente... Bueno, hay gente que se pone de muy mal humor cuando tiene hambre. O sencillamente en esta entrevista, por ejemplo, tal vez empezamos a perder la atención porque tengo hambre o porque quiero ir al baño. Entonces, mi conducta, mis emociones se van a manifestar también de cierta manera dependiendo qué tan buena conciencia interoceptiva podamos tener. Entonces, es realmente sumamente interesante y maravilloso ver cómo todos nuestros sentidos funcionan y cómo tiene la capacidad nuestro cerebro para poder organizar tanta información y poderla utilizar correctamente. Entonces, cuando esto no está sucediendo bien con cualquiera de estos 8 sentidos, empezamos a ver disfunciones y podemos ver disfunciones muy marcadas, vestibulares, propioceptivas, por ejemplo, que nos lleven a algo muy, muy importante que se llama dispraxia. No sé si conoces este término, Lucía. He escuchado el nombre, pero no sé exactamente en qué consiste. La dispraxia es como ese resultado de una buena integración sensorial. La dispraxia es la praxis, es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de generar ideas, de hacer planes a nivel cerebral de cómo ejecutar y cómo llevar a cabo esa idea y después a nivel motor llegarla a ejecutar. Entonces son 3 eventos importantísimos en la praxis: ideación, planeación y ejecución. Pero solo lo vamos a desarrollar si hemos integrado bien nuestros sistemas sensoriales y hemos logrado alcanzar destrezas y habilidades que nos lleven a eso. Yo te pongo un ejemplo de praxis. Cuando vamos a cocinar, lo primero es tener una idea. Voy a hacer un pollo a la naranja. Esa es mi idea. Luego empiezo a planearlo. Tengo en mi casa el pollo, tengo cebolla, pero me faltan las naranjas. Bueno, tengo un árbol de naranjas. Voy a buscarlas, las corto y luego a nivel motor lo puedo ejecutar. Y en la casa de Lucía se comió, se almorzó, se cenó un delicioso pollo a la naranja. Ahí desarrollaste tu praxis, pero tuviste que tener implícito muchas habilidades motoras, de coordinación bilateral, visuales, perceptivas, de muchos sentidos para poderlo ejecutar. Entonces, ¿qué pasa? Si este proceso de integración sensorial no se va llevando de la manera correcta, empiezan a haber baches. Es como cuando vamos en una ruta, en una carretera,
y hay muchos agujeros, no podemos transitar bien y probablemente a veces hasta tengamos que quedarnos parados. Entonces, cuando estos bloques de construcción tan importantes, que son en realidad destrezas y habilidades, no las tenemos bien desarrolladas, la capacidad de praxis se ve limitada y es lo que llamamos dispraxia. El prefijo dis es disfunción. Entonces no tenemos una buena praxis. Es lo que llamamos regularmente aquellas personas o chicos torpes que no pueden hacer muchas cosas. Se les caen las cosas de la mano, no pueden resolver problemas por sí mismos, no pueden hacer juegos de equipo, van a jugar fútbol y patean para el otro lado. Tantas dificultades que podemos ver en la praxis en nuestros chicos que en realidad se deben a un proceso de mala integración sensorial. La verdad que es fascinante todo lo que nos cuentas y realmente un tema apasionante. Así que, bueno, te agradezco muchísimo que nos hayas dado esta clase magistral de integración sensorial. Y faltó Creo que hablar, nos va a por ayudar. favor, Lucía. Sí, sí, bueno, por eso, en otra ocasión me gustaría que volviésemos a hablar para seguir ampliando el conocimiento sobre este tema que ya te digo, me resulta fascinante y creo que es súper importante para entender muchas cosas de las que mucha gente a veces no termina de dar respuesta, ¿verdad? Así que, bueno, pues nada, muchísimas gracias, Óscar, por estar en mi pequeño espacio que he creado para contar historias, no solamente contar historias de superación, sino también pues para hablar de personas como tú que dedican su tiempo a mejorar nuestro entorno y que realmente necesitamos muchas más personas como tú en este mundo. Así que gracias nuevamente y te agradezco mucho tu tiempo. Gracias, Lucía. Realmente me encanta poder compartir, como tú decías, el compartir lo que sabemos es lo que realmente va a transformar nuestra sociedad. Y tú también en tu espacio ayudas a compartir y a transformar muchas familias y vidas, porque cuando yo empecé a hablar de integración sensorial o a pensarlo en mi hijo, es porque por alguien llegó la palabra integración sensorial a mí y ahora tú eres transmisora de esa palabra y de estos conceptos a mucha gente y esperemos que por lo menos les prendamos esa chispita para buscar los servicios y las ayudas adecuadas que pueden ser trascendentales. Y algo bien importante, yo siempre les digo a mi gente con autismo y que tienen asociado problemas de integración sensorial. La integración sensorial no va a curar el autismo porque no es una enfermedad, pero va a hacer la vida de nuestros hijos mucho más viable, con menos tropiezos, con menos dificultades y nos va a abrir una puerta, una ventana en realidad para que su desarrollo vaya avanzando a su ritmo, pero siempre avanzando. Claro que sí. Bueno, nuevamente muchas gracias y estamos en contacto. Gracias, hasta la próxima.